Hare Krishna a todos, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Bueno, estamos esperando que Guru Prashak Swami Maharaj se conecte y ya vamos a comenzar con un día en la vida de un Vaishnava. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo. Hare Krishna Maharaj, dando pranam, todas las glorias a Srila Prabhupada. Haribo. Muchas gracias Maharaj por aceptar la invitación y poder darnos su audiencia en este programa que se conoce como Un día en la vida de un Vaishnava. Y los aspirantes también, ¿no? Así. Y aspirantes también, claro. O si no, tendré que retirarme, ¿no? Así. Gracias, Maharaj. Muchas gracias. Para nosotros es un honor. Es un honor. Hoy, como es un día especial en cuanto al programa, no vamos a hacer como una introducción de usted, porque no queremos adelantar nada que va a salir de la conversación y la entrevista. Es un poco por eso que no damos como una introducción, más allá de que ya yo estimo que el 99% de los que van a estar viendo en este momento en vivo ya lo conocen. Es una gran personalidad, Maharaj, que es conocida mundialmente entre los devotos. Este programa, bueno, mi nombre es Prema Rupa Madhavadas, junto a mi esposa, Prema Rupini Madhavidasi. Vamos a hacer esta entrevista, que estamos también transmitiendo en vivo por Facebook, en el Bhakti Virtual, y también por Mayapur TV. Así que bueno, estamos muy felices de este encuentro. Gracias, muchas gracias nuevamente, Maharaj, por aceptar la invitación. Guru Prasad Swami Maharaj. Ki Jai. Bueno, como todos saben, este programa se llama Un día en la vida de un Vaishnava. Y bueno, parte de este programa es conocer un poco más a tan grandes personalidades dentro de nuestro movimiento y poder inspirarnos y poder escuchar la vida de otros devotos, sus experiencias y juntarnos para poder entusiasmarnos, ¿no? Claro, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna mismo dice eso, ¿no? Iluminarse entre sí, en el capítulo 10 está hablando de eso, ¿no? En texto 11 y demás. Así que bueno, Maharaj, si le parece correcto, podemos empezar. Si hay alguna pregunta que no quiera responder, puede decir no quiero responder, siéntase libre de todo, no hay nada, ninguna pregunta rara, pero usted siempre tiene su total derecho de decir no, prefiero no, lo que usted quiera. Sí, sobre todo los robos del banco y voy a negar de. De eso no vamos a hablar, quédese tranquilo. Bueno, me gusta su humor, Maharaj. Bueno, lo que nos gustaría para comenzar esta entrevista es conocer un poco acerca de usted, antes de ser devoto, antes de conocer a los devotos, ¿qué es lo que estaba haciendo de su vida? ¿Usted creía en Dios? Que nos cuente un poquito acerca de eso. Hay varias preguntas, pero esta es la primera. Bueno, creo que sí, porque mi madre me dijo que cuando yo tenía 4 años, yo siempre decía todas las noches antes de acostarme que por favor guarda algo para Jesús, o sea, de la comida, ¿no? Así. Entonces, no entendía bien el proceso. Eso es lo que decía. Entonces, sí, yo creía en Dios. Yo siempre, nunca era agnóstico, solo que estaba muy insatisfecho con todas las explicaciones, ¿no? Mi madre era protestante, mi padre era católico y mis amigos eran judíos. Entonces estaba expuesto a los tres. Fui al catequismo del católico, la iglesia de mi madre.
sinagoga de mis amigos. Y hablaba mucho con los sacerdotes buscando una explicación lógica de Dios y por qué esto y la crueldad y violencia y no. Sí, pues, nunca tuve un momento de no creer en Dios que yo recuerdo, ¿no? Solo que tal vez no tenía suficiente interés en el comienzo, ¿no? Para tapar las influencias del ambiente y karma. Claro, claro, sí. Qué bueno, qué interesante. Que se rodeaba con diferentes, digamos, personas con distintos pensamientos y abordajes. Y cuando usted era niño, Maharaj, ¿qué quería ser cuando sea grande? Todos cuando éramos chicos, ¿no? Decimos, bueno, cuando sea grande quiero ser tal cosa o tal otra. Usted, Maharaj, ¿qué quería ser cuando sea grande? Ah, yo tenía diferentes aspiraciones, ¿no? Así que eh, creo que cuando era pequeño, yo sí recuerdo que en algún momento, cuando yo era pequeño, yo pensé que tal vez iba a ser crucificado. No sé por qué, no como Jesucristo, pero tenía ese temor o anticipación. Yo creo que la primera cosa que yo recuerdo que yo quería hacer era piloto, ¿no? Ah, entonces, ah, como yo me fascinaban los aviones, eh, y después, como yo era más o menos bueno en la matemática, y después ya empecé, yo no recuerdo que tenía algo que quería hacer hasta que ya era comprobado que era bueno en la matemática y yo pensaba tal vez algo en ciencia, ¿no? Algo así. Em, pero también lo que me perturbó mucho cuando yo tenía, creo que como 14 años, leí un libro que se llama El Americano Feo, o, ¿no? Hablando de cómo los americanos iban a todas partes y todo el mundo les odiaba por la política del país, por, ah, por sus actitudes, ¿no? De soberanía y egoísta. Entonces yo decidí en ese momento que no quería vivir en Estados Unidos y empecé a viajar todos los veranos a diferentes países para trabajar en las Bahamas, en Guatemala, en Europa, ¿no? En Bolivia. Ah, Eh, por eso habla también español. Ahora entiendo un no, no, poco. no, no hablaba español. Eh, Ah, Es que un amigo mío tenía, su padre tenía una compañía de construcción internacional. Entonces, él siempre me conseguía un trabajo en su empresa. Pero sí me ah. gustaba, como yo vivía cerca de América, de México, y aquí en el sur de Texas, como 70% de la población es latina. Entonces, siempre como yo vivía con los latinos, ¿no? Así como Krishna preparándome, algo así, ¿no? En- eh, entonces, pero no hablaba español, nada. Yo aprendí español en Sankirtan. En- Wow. es donde aprendí por necesidad. Em, pero sí, yo empecé a pensar que tal vez algo en la ciencia. Después fui a la universidad, empecé a estudiar la física, pero después me como desanimé mucho con la idea de hacer esto ah, porque cuando empezaron a entrevistarnos diferentes laboratorios y empresas, yo pensé que yo voy a terminar siendo un trabajador en un laboratorio haciendo la voluntad de otros, ¿no? Mm. Y yo pensé, si no puedo ser un Einstein, algo así, ¿no? Que
que yo puedo inventar algo o percibir algo. Y yo no sentía que yo tenía esa capacidad. Entonces, después de 3 años de estudiar física, ya cambié a teatro y comunicaciones en la Universidad de Texas. Y ahí es donde encontré los devotos. Wow, entonces esto se está volviendo muy interesante porque el programa dice entrevista íntima y estamos, no estamos cumpliendo con todos los que estamos ahí expectantes. Está contando cosas, yo nunca me hubiera imaginado, perdón, ¿no? Pero nunca me hubiera imaginado y me encanta la parte así artística. Sí, después ya yo, yo vi los devotos, yo pensaba que eran estudiantes de como intercambio, como esos programas de intercambio internacional, algo así, de Mongolia, porque la única experiencia en mi vida que tenía de gente con pelo, con la cabeza rapada y pelo atrás, eran los mongoles, ¿no? Entonces yo pensé que era de Mongolia o algún lugar extraño por ahí. Y después de unos días, Vishnu Jan Swami vino a mi departamento y me vendió una de vuelta al Supremo. Y me quitó todo mi dinero, ¿no? Y después yo leí una parte de la revista y alguien robó mi revista. Oh. Y el día siguiente fui buscando los devotos, pero se habían ido y no las encontraba en la universidad, ¿no? Y obviamente yo no estaba listo en ese momento, ¿no? Wow. Y después me di cuenta que no estaba yo muy seguro de lo que quería hacer. Me gustaba el teatro, pero no veía como un futuro y comunicaciones. Entonces dejé de estudiar y tenía mi mejor amigo. Su padre siempre pensaba que yo era la causa de su degradación de su hijo, cuando realmente era lo contrario. Pero él era una de las personas en el equipo, ¿cómo se llama? El equipo que conspiraba, ¿cómo se dice? Conspiraba. No, cuando uno está constricto en el ejército, ¿no? Ah, Cuando sí, obligan uno. de la conscripción, sí. Ya, sí, conscripción. Entonces, él era parte de este grupo. Y cuando él supo que yo no estaba en la universidad, me mandaron al ejército, ¿no? Entonces, eh, entonces yo pensé que tal vez yo tenía que ir a Vietnam y hasta pensaba irme a México o algo así para escapar, o Canadá. Pero después decidí, bueno, voy a aceptar mi futuro y me mandaron a Panamá y ahí es donde encontré Bhagavad Gita. Fue más o menos finales del año 73. Y leí el Bhagavad Gita de un solo, ¿no? Y yo tenía un Bhagavad Gita, yo estaba practicando yoga, porque el ejército era tan miserable que encontré y gente tan ignorante por lo general, pero tenía un amigo que era muy intelectual y tenía muchos libros de yoga, meditación. Me introdujo al grupo de Paramahansa Yogananda, tomé iniciación y entonces yo me levantaba temprano y todos los soldados así me tiraban zapatos por la noche porque como era una sala grande, ¿no? Con algunas divisiones de como 1.5 metros, pero todo, cuando yo ponía la luz y empezaba ¿no? Entonces, ah, y después ya con el Bhagavad Gita empecé a cantar Hare Krishna por la mañana y, y ya todo el mundo se quejaba de mí. El capitán me llamó y yo pensé, ay, ya me va a regañar, ¿no? Me van a dar lo más miserable de todo. Y él dijo, yo fui a
habitación. Y yo vi que tiene muchos libros religiosos. Entonces, usted no debe estar aquí, ¿no? Él dijo, yo creo que voy a recomendar que usted entre con la iglesia y que yo expliqué todo, que soy vegetariano y me levanto muy temprano. Él dice, sí, usted no debe vivir aquí. Yo voy a darte, ¿cómo se llaman? Se llamaban comida por separado. O sea, le daban dinero para comprar su comida. Y también voy a dar, ¿cómo se dice? También dinero para conseguir un lugar donde vivir. Entonces él me consiguió todo esto. Empecé a trabajar con, ¿cómo se llama? Capilán, con eh, el sacerdote del El ejército. capellán, sí. Entonces, ya yo, es que todo el mundo ahí era demasiado ineficiente. Yo hacía todo muy rápido y feliz. Y todo el mundo me miraba y decía, ¿por qué está feliz? Y yo decía, bueno, necesita ese libro. Yo les daba Bhagavad Gita. Yo pedía Bhagavad Gita de Los Ángeles. Ya Entonces, estaba haciendo Sankirtan antes de saber lo que era el Sankirtan. Usted sí, mismo ya estaba. porque Rameshwar me dijo, debe hacer Sankirtan. Yo le dije, ¿qué es eso? Estaba escribiendo cartas, ¿no? Y él Ah, dijo, hay que vender los libros de Prabhupada. Ok, mándame libros. Y él me mandó una cantidad muy grande de libros y estuve distribuyéndolas. Y ese fue su primer servicio, entonces. Su primer servicio fue Sankirtan. bueno, sí, sí, claro. Y Wow. entonces, por aprendiendo a la brava, ¿no? Así, entonces, Claro. y, y así así me sobrevivía y yo predicaba. Y cuando las personas venían para sus consejos, un consejo religioso, espiritual, como tenían que esperar conmigo, yo les decía, mire, yo tengo aquí un libro que les va a ayudar muchísimo para comprender todo lo que va a decir su sacerdote. Ese va a ayudar mucho. Y les daba Bhagavad Gita, pedía, ¿no? Donativos y, y vendí casi todos los Bhagavad Gitas y sobrevivía. Como yo era eficiente en escribir, mi jefe, el sacerdote, decía, como tuvimos muchas pláticas filosóficas y le gustaba la filosofía, él dijo, no tiene que venir solo cuando yo necesito. Entonces yo venía solamente 2 o 3 veces por semana. El resto del tiempo hacía Sankirtan, cocinaba. Hridayananda Maharaj vino a visitarme y con Viraja Prakash, que era de Venezuela. Entonces, se quedaron 3 días conmigo, él explicó toda la filosofía, todo lo que tenía que hacer. Empecé a distribuir prasadam con la gente de Panamá, ¿no? A los niños y los jóvenes y la gente pobre. Entonces, esa era mi vida, ¿no? Hasta que salí del ejército. Al final, algo me pasó muy interesante. Vino el general encargado de todos los sacerdotes del ejército, de la Fuerza Aérea, de todos. Entonces, hablaron de mí, ¿no? Y él vino, hablamos y él dijo, yo puedo promoverte al puesto de capitán con, yo no recuerdo cuánto, como 50,000, $60,000 por año, que era muchísimo en esa época, ¿no? Y que puede vivir en Washington y estar encargado de todas las religiones que no son judío o cristiano, ¿no? Entonces, yo le dije, no, yo quiero ser un brahmachari. Entonces, yo expliqué que era un brahmachari. Puede ser un brahmachari en Washington, no hay problema, ¿no? Y dije, no, yo quiero hacer Sankirtan, quiero distribuir libros. Entonces le dije, mire, tengo un libro aquí. Y le di un Bhagavad Gita para él y todo su séquito. Y dijo, es un regalo.
Bueno, sí, pueden dar un donativo si quieren, ¿no? Así, para nuestro esfuerzo misionero. Y todo el mundo me dio un donativo, ¿no? Y después ya salí del ejército, ¿no? Y saliendo del ejército, yo tenía algunos libros sobrando y estaba haciendo Sankirtan, mientras que como 4 o 5 días para hacer el procesamiento de salir, y papeles y todo. Entonces yo hacía Sankirtan en una esquina y después vi una persona en el otro lado haciendo Sankirtan y, y parecía que estaba dando libros, bueno, estaba vendiendo algo. Y fui y dije, Hare Krishna, él dijo, Hare Krishna. Y después era Nirantara Prabhu. Entonces él me llevó con los devotos, era el equipo de vender libros en la biblioteca, con Mahaburi, con Bhakti Tirtha Maharaj y ¿no? Satsarup Maharaj. Conocí todos ellos y ellos querían que yo me quedaba con ellos haciendo ese programa de distribución de libros en las bibliotecas, especialmente como yo era universitario. Y yo quería hacerlo, pero yo estaba colectando el pasaje para la India, para mí y para el presidente del Templo de Costa Rica, que recién habían abierto, y yo visitaba algunos fines de semana. Entonces, cuando llegamos a la India, yo le dije, mire, yo no voy a regresar a Costa Rica, yo voy a ir con ellos. Él se quejaba con Prabhupada. Y Prabhupada dijo, no, él tiene que regresar a Costa Rica. Entonces ya regresé y ya empecé mi carrera en América Latina. Wow. Después de Mayapur y después de recibir mi iniciación y todo eso. Qué lindo. Un montón de cosas que no sabía, por supuesto, ¿no? Y me encanta escuchar. Cuando habló en un momento, cuando habló de los aviones y de piloto y todo eso, me hizo acordar a algo que una vez me contó un discípulo suyo. Y es que a usted le gusta la velocidad. Y cuando me contó eso, su discípulo, yo dije, no, le dije, no puede ser lo que me estás diciendo. No, estás diciendo algo que no, me estás haciendo una broma. Porque claro, uno lo ve a usted que es así bien como la bondad personificada, súper así, y como que eso no coincidía mucho con su apariencia. Pero fue muy Bueno, divertido. cuando yo tomé el curso de manejar, cuando tenía 13 años en la escuela, tenía una película que era Goofy, ¿no? del Walt Disney, un Sí, perro así. sí, Entonces sí. salía de la casa muy tranquilo y todo, ¿no? Con su maletita. Después entraba en el carro y hacía, casi mataba a la gente, ¿no? No, pero ese se refiere en la carretera, a veces sí yo manejaba un poco rápido porque no me gusta perder tiempo, me gustaba llegar del punto A a B lo más rápido posible, pero no es que me encantaba la velocidad o algo así, simplemente que, ¿no? No perder tiempo. No Sí. perder tiempo, sí, Sí, sí. no perder tiempo. Fue algo, Como sinceramente fue dice algo. Rupa Goswami, abhyarta kalatvam, ¿no? Uno de los síntomas de Baba Bhakti es, no, claro, yo no estoy en Baba Bhakti, pero por lo menos entiendo ese principio de tratar de no perder el tiempo. Muy importante, gracias por el consejo, sí, claro. Claro, eso es algo que me había quedado a mí en la cabeza, en la mente, después de haber compartido con usted un tiempo ahí, bueno, cuando una vez fuimos a unas termas que nos invitaron y demás, y bueno, fue y esta fue una oportunidad, cuando usted dijo lo de los aviones, enseguida viajó mi mente varios años atrás y como que ahí el punto de conexión. Muy lindo, muy interesante, muy divertido. Y usted habló de Srila Prabhupada, recién contó un poquito, parece que lo conoció en India, ¿no? La primera vez que lo vio a Srila Prabhupada fue en India, Maharaj. Sí, de hecho, cuando vino Hridayananda Maharaj,
él me dijo que Prabhupada iba a venir a México y a Venezuela. Entonces, no me dio fechas. Entonces, en esa época no había internet, no había. Entonces, yo escribí a Swarup Prabhu, que estaba en Los Ángeles, para saber. Y ya cuando recibí la respuesta, él estaba, José Prabhupada ya estaba en México y venía para Venezuela. Entonces, yo quería ver Prabhupada en Venezuela, pero en esa época solo había 2 vuelos por semana de Panamá a Venezuela. Y estando en el ejército, yo pedí del encargado, así el sacerdote, si yo podía irme. Y él dijo que sí, pero solo había un vuelo que llegaba a tiempo para estar cuando estaba Prabhupada y estaba lleno. Y hasta fui al aeropuerto y yo pensando que tal vez podía ir así, si había espacio, lugar, pero no había lugar. Entonces no pude ir y ese fue febrero de 75. Entonces yo salí del ejército más o menos octubre de 75. Y entonces ese es cuando ya decidí que yo quería ir y quería ser iniciado porque como estaba en el ejército yo no tenía tiempo, no estaba en los templos. Y cuando llegué, yo empecé a dudar, como había muchos devotos, y un devoto que estaba así, trabajaba o andaba con Lokanath Maharaj. Yo le dije, mira, yo no sé si estoy cualificado para ser iniciado. Entonces, él dijo, ¿y cómo vas a estar cualificado? Él dijo, recibir la misericordia de Prabhupada es como podemos estar cualificados. Entonces, ya después que él me habló eso, ya tomé el ánimo de nuevo de ser iniciado. Y después ya fuimos a Mayapur, Vrindavan, y en Mayapur tuve una gran fortuna porque el presidente del templo, en esta época no había tantos templos, ¿no? Había como, no sé cuántos, 40, 35, 40 templos, 45. Entonces todos los presidentes del templo que no tenían una habitación, los grandes, los sannyasis y los mayores y todo, tenían algunas habitaciones abajo, porque había 3 pisos y arriba. Y los que no tenían podían dormir en los balcones, en el edificio que es el Loto, porque ese era el único edificio que existía. Y afortunadamente el presidente del templo mío, como era muy antiguo, dormimos cerca de la habitación de Prabhupada. Y un día salió su secretario y él dijo, ¿quién sabe escribir por máquina? Y yo, sí. Porque Prabhupada necesita alguien necesitamos a alguien para ayudar con algunos escritos. Pues yo, no, así. Y como nadie más levantó la mano, entonces yo fui y yo recuerdo cómo batallaba para aprender cuando estaba en el ejército para cualificarme para estar con la iglesia. Entonces de nuevo me ayudó, Krishna me ayudó con prepararme. Y yo recuerdo la primera cosa que escribí era el sannyas mantra. Había 10 devotos tomando sannyas el año 76. Yo escribí el mantra, sannyas mantra, entonces yo conocí el sannyas mantra desde ese momento, ¿no? Desde En ese antes año, de ser iniciado, ¿no? se inició usted en el año 76, sí, la Prabhupada lo inició, ¿no? Sí, en Vrindavan, sí. Entonces, y después ya tuve la oportunidad me dejaron moverme casi como
unos 5 metros de la habitación de Prabhupada. Y entonces en momentos yo hice amistad con los guardias que eran Achyutananda Maharaj y Brahmananda Maharaj. Eran los dos guardias en los dos lados. Y me hice amigo con Achyutananda Maharaj, que estaba en mi lado. Y él me dejaba así entrar y mirar, mirar lo que, como una esquinita de la ventana de Prabhupada. Y escuchaba muchas conversaciones de Prabhupada con los líderes, con GV6 y no, sobre Sankirtan. Y siempre me impresionaba que cuando alguien hablaba de los libros, se podía quedarse el tiempo que quería con Prabhupada. Y los demás, 10 minutos, 15 minutos, a menos, aparte de Tamal Krishna Maharaj y el secretario, claro, pero los demás entraban por 5 o 10 minutos y fuera. Pero cuando alguien venía con reporte de libros o algo así, se quedaban ahí. Prabhupada no les, a menos que era tiempo para su masaje o su prasadam o su descanso. En ese momento, Prabhupada siempre hacía así, como, él ponía así y miraba así como, así. Todo el mundo sabía que ya tenemos que salir. Pero a veces había uno nuevo y no sabía esto. Entonces Prabhupada miraba y dijo, ¿so? Y el devoto todavía, yo recuerdo un devoto que no captaba. So, you have some service? ¿No? ¿Tiene algún servicio? Qué Así interesante lo que Prabhupada. cuentas. Ahora estamos frente a una campaña mundial, porque tú estás hablando de Sankirtan y bueno, para nosotros el Sankirtan es nuestra vida. Recién acabamos de llegar acá a casa, venimos de Sankirtan y es una de nuestras principales servicios. Y usted está hablando tanto de Sankirtan que nos desborda, ¿no? Y justamente ahora hay una campaña mundial en la que queremos entre todos distribuir al menos 2 millones de Bhagavad Gita de acá a fin de año, a la maratón. Y eso es lo que está contando usted, es prácticamente una charla inspiracional para todos nosotros. Por lo menos para Bueno, mí. es lo que sucedió. Entonces, ese devoto, Fino Prabhupada dijo, hay que hacer su servicio. ¿No? Prabhupada miraba un poco más serio. Después miraba la puerta, ¿no? Finalmente, el devoto captó, ¿no? Que, y después yo pedía al secretario, que el secretario era Pushta Krishna Maharaj, que yo también hice amistad con él. Y yo le dije, ¿no sería posible que yo hablo con Prabhupada? Dijo, no, es que ahora solo está hablando con los devotos mayores, así los presidentes de templo, GBC, etcétera, sannyasis. Y bueno, está bien. Entonces un día él dijo, ¿quiere hablar con Prabhupada? Y yo dije, sí, claro. No, yo tenía todo, estaba contemplando todo ese tiempo, si tuviera la oportunidad de hablar. Pues él dijo, bueno, está disponible, no hay nadie. Si quiere puede entrar por un ratito. Entonces yo entré, ofrecí reverencias y yo me sentí ahí y mi mente fue en blanco, así, ¿no? Así, todavía en blanco. Entonces Prabhupada esperaba que yo preguntara algo y no podía pensar en nada. No me salía ninguna palabra. Yo sentía como una hormiga ante un elefante, ¿no? Entonces, un microbio. Entonces Prabhupada dijo, so, you have question? Yo dije, no puedo recordar, Prabhupada. ¿Cuál es tu servicio? Sankirtan, Prabhupada. Entonces puedes hacer Sankirtan toda tu vida. Ya, Prabhupada, yo me fui, no, ya. Entonces esa era su bendición para mí, ¿no? Entonces, sí, así fue. Y que después de tantos años, Maharaj, haciendo Sankirtan, usted ya practica la conciencia de Krishna, ya casi 50 años, y dentro de este servicio del Sankirtan, ¿qué nos podría compartir? ¿Alguna realización
o algo que aprendió, o algo que le dejó, entre algunas cositas, si nos quiere compartir. Bueno, yo aprendí, no sé, hay tantas cosas que uno aprende en el Sankirtan. Yo creo que es el servicio, si uno lo hace bien, es el servicio que más ayuda a avanzar rápidamente, sin duda. Porque yo siempre me di cuenta, bueno, me di cuenta de eso cuando empecé a hacerlo más sistemáticamente. En el ejército era fácil porque las situaciones prestaban, pero saliendo en la calle, ¿no? A Sankirtan frío, así, con gente, ¿no? Que no las tenía atrapadas, ¿no? Tenía que pararlas y todo. Yo aprendí cómo uno tiene que practicar, llorar internamente por la misericordia de Prabhupada y de Gornitai. Eso sí es. Y cuando yo hacía eso, fluía. Y cuando yo pensaba que me va muy bien el Sankirtan, paraba, así, se volvía más difícil. Y cuando era difícil, se volvía más fácil, así. Y yo tenía esa experiencia todo el tiempo, de que era tan, tan maravilloso y luego difícil y luego otros momentos maravillosos y ¿no? Que sí, yo tuve que dejar de hacer tanto Sankirtan cuando me pusieron como presidente de templo. Aún así yo hacía Sankirtan como presidente de templo y realmente no podía hacer tanto cuando yo tomé la posición de secretario regional de Brasil. Y aún así lo hacía un poco, pero era muy difícil porque Sankirtan en Panamá era tanto más fácil que Brasil. Brasil era medio duro, ¿no? La gente un poco más, especialmente de São Paulo. La gente de São Paulo, bien difícil, ¿no? La Paulista, ¿no? Gente así muy, como Wall Street en Nueva York, ¿no? Así muy pesada, gente, bolsa de valores y todo, y, no interesaba. Yo recuerdo un incidente que ese fue tan increíble, ese fue en Estados Unidos, que en la ciudad de Nueva Orleans, donde hay tantos huracanes por tantas actividades, es una de las ciudades más pecaminosas del país, tal vez entre New Orleans y Las Vegas. Es una ciudad famosa para tener bares y bares gay, transgender, esto y otro, de todo tipo, ¿no? Y siempre ha sido así. Entonces la gente venía ahí para disfrutar y lo menos que lo necesitaban era un tipo con peluca tratando de venderles un libro y que para convencerles de no hacer todo lo que está haciendo, ¿no? Y un señor vino como medio bravo, así. Y en esta época estaban saliendo los Chaitanya Charitamritas. Y justamente, y Prabhupada, para poder imprimir el próximo, él mandaba a los devotos de distribuir el volumen que estaba impreso. Y justamente estaba impreso el Antya Lila 4. Y teníamos que distribuir Antya Lila 4 en el aeropuerto. Imagínense, ¿no? Hablando del señor Chaitanya, ¿no? Bien íntimo, algo bien íntimo. Sí, al señor Chaitanya, ¿no? En el mar siendo capturado. Entonces, yo distribuí a un señor, lo paré, me luchaba con él y distribuí un Antya Lila 4. Yo pensé que él estaba llegando, pero estaba saliendo. Entonces él se sentó y ahí tomó el libro, empezó a leer, estaba ahí como 15, 20 minutos. Yo vi su cara, pero muy, muy perplejada, ¿no? Así. Y vino
y vino conmigo, me va a querer devolver el libro, ya demasiado, ¿no? Íntimo. Y él dijo, ¿sabe qué? Yo quiero saber una cosa. Cuando Chaitanya está en el mar y le agarra el pescador, ¿es él o es un fantasma? Yo quiero saber por qué dice que él pensaba que era un fantasma y otros decían que era Chaitanya. Entonces, ¿era Chaitanya o fantasma? Yo digo, Chaitanya, gracias, muy bien. Y se sentó de nuevo y siguió leyendo el Antilila. O sea, es un señor tan renuente y todo. Y con el capítulo más íntimo que se puede, y por la misericordia de Prabhupada. Entonces yo entendí en ese momento cuán grande que es, y cuán poderoso es la, ah, la misericordia de Srila Prabhupada, ¿no? Y la potencia de Prabhupada y por la potencia de sus libros. Sí, la verdad que sí. El servicio del Sankirtan, uno, como usted dice, es un trabajo, un servicio así donde uno tiene que estar todo el tiempo como refugiándose en Krishna, porque si no, no funciona y esa oración. Me vi así un poco reflejado en lo que usted está comentando, ¿no? Cuando uno tiene que estar ahí y no, o uno se la cree un poquito y cómo va viéndose cómo está uno y la conexión con Krishna y demás, ¿no? Y queríamos... Un día yo estaba con Vaisheshika Prabhu. ¡Ya! Yo vi cómo tan fácil, tan natural para él, ¿no? Entonces, yo dije, Prabhu, ¿cómo lo haces, no? Que yo siempre he tenido que luchar para ti, es como un tan natural. Y no, él dijo, no, no te crees, no, yo también. Hay momentos cuando Krishna, entonces, y mismo el devoto que yo conozco que ha hecho, creo que Sankirtan más tiempo que cualquier otro, aquí es Brigupati Prabhu, en Los Ángeles. Él desde que entró hasta la fecha ha hecho Sankirtan casi todos los días, sin parar. Uno va al departamento de él, no hay muebles, no hay, así es un devoto totalmente entregado a la vida brahmínica, ¿no? Entonces, pero él me dijo también, ¿no? Que sí, hay momentos después de, no sé, 50 y tantos años haciendo Sankirtan, y dijo que hay momentos muy difíciles, ¿no? Todavía. Wow. Entonces, pero todos los servicios son válidos y uno puede avanzar rápidamente con la seriedad y con la determinación, pero Sankirtan, y si uno no puede hacerlo así, uno puede tener una mesa con libros, puede ir con el Harinam, ¿no? Es más fácil así porque la gente ya está parada, ya sabe que son Hare Krishnas, ya es mucho más fácil. Pero yo siempre recomiendo que todos los devotos hagan Sankirtan, mismo la congregación, todos que por lo menos con el Harinam que distribuyen libros. Una Incluso, experiencia maravillosa. incluso Maharaj, claro, como usted dijo, habló de la congregación o devotos que no tienen tiempo porque están muy ocupados en su vida familiar o de trabajo. También existe esa posibilidad, ¿no? Que siempre hablamos de como de sponsorear los libros, quiere decir de elegir algún devoto sankirtanero para ellos comprar los libros y hacer que otros los distribuyan y uno se lleva el mismo beneficio también, ¿no es así? Trabajo en equipo. Sí, sí. Exactamente. Y otra cosa que yo he propuesto en varias ocasiones, pero nadie lo ha hecho, que porque Prabhupada dijo que hay que duplicar la distribución de libros cada año. Entonces yo pensé, eso es imposible con un equipo de 5 o 10 o 15 Sankirtaneros. Solo es posible con un programa pirámide, ¿no? Así. Entonces, yo he tratado de animar a los devotos con un programa
de distribuir un libro por semana como mínimo. Y entre los 52 libros mínimos, convence una persona de los 52 de hacer lo mismo. ¿No? Entre 52 hay que encontrar uno que es favorable, que se vuelve devoto, ¿no? Uno da seguimiento a todos. Y el que se vuelve más favorable convence a esa persona de hacer lo mismo. Y esa persona tiene que convencer a otro. Y así podemos duplicar o más que duplicar la distribución. ¿Y quién no puede distribuir un libro por semana? ¿No? Es tan fácil. Uno mismo puede pagarle. Si le cuesta a uno cobrar, bueno, uno paga 52 libros. Yo creo que cualquier persona, hasta el más pobre, puede comprar con el guinaldo de Navidad o algo así, puede comprar 52 libros. Me suena mucho lo que está diciendo Maharaj ayer. Nosotros organizamos también un programa que se llama los Viernes de Inspiración y que Navina Nirada Prabhu participa todos los viernes y hablamos del Sankirtan y él nos inspira, nos comparte sus realizaciones. Y justamente ayer decía lo mismo que está diciendo usted. Él decía que debemos salir siempre al menos con un libro, porque decía que cuando uno sale con un libro, ya su conciencia cambia, porque su conciencia está agudizada para ver a quién puede uno compartírselo. Y nos animaba a eso. Decía, imagínense que den un libro por día. ¿Con cuántas personas se cruzan en todo un día? Solamente den uno por día. Son 365 en un año. Y no solo eso, sino el cambio de conciencia con el que uno dice que transforma la actividad que uno hace en digamos, en un viaje o en una caminata o en hacer algún mandado, lo convierte en algo trascendental. Sí, bueno, voy a seguir empujando, ya me diste, yo voy a estar con él dentro de 2 semanas, entonces voy a compartir los dos a ver si sacamos un programa incluyendo los dos conceptos y combinamos los dos o 2 acercamientos, los más tímidos, 1 por semana, los más valientes, 1 por día. Maravilloso. Por favor, avísennos que vamos a estar ahí pendientes de todo eso, porque la verdad que también nombró a Isheshika Maharaj, que tuvimos la buena fortuna de compartir con él, y bueno, todos esos grandes pilares del entusiasmo de la prédica en la forma del Sankirtan. ¿Sí? En un momento, Maharaj, usted habló algo acerca del devoto que, si bien estaba haciendo Sankirtan hace más de 50 años, y hablaba que a veces la adversidad o los obstáculos o las pruebas aparecen. Una de las preguntas que generalmente hacemos nosotros a nuestros entrevistados tienen relación con esto: ¿cómo volvernos positivos frente a las adversidades? Si podemos decir adversidades, las ponemos entre comillas, adversidades. Sí, bueno, estamos hablando en general ahora, no solamente en la distribución de los libros, me imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto, en general, claro. Primero, lo que dice Srila Prabhupada es que no existe adversidades, ¿no? Uno de los significados que más habla de esto, aunque hay varios, pero uno que es más claro es el Bhagavad Gita 2.56, donde Srila Prabhupada dice, con el verso dice, Dukeshvanudignamana sukeshu vigatas priyaha vitaraga vaya krodha titadir munir uchete. Que Prabhupada dice que cuando Dukeshu, cuando la mente, cuando hay adversidades ante la mente, uno no se perturba, y cuando hay felicidad, también tampoco se perturba por la felicidad. Tantas veces que Srila Prabhupada dijo, uno no debe sufrir la felicidad. Cuando yo leí esto, yo pensé, ¿qué quiere decir eso? Sufrir la felicidad, ¿no? Entonces,
pero Prabhupada está hablando de la felicidad material que es pobre, es felicidad de baja categoría, ¿no? De muy pobre, muy diminuta, muy transitoria. Entonces, ahí Srila Prabhupada dice, la fórmula es que cuando las cosas no van bien, uno piensa, qué misericordioso que es Krishna, yo tenía que sufrir más, pero Krishna simplemente me está dando un pequeño probita de sufrimiento, suficiente para entender que ese mundo material no es mi hogar, no es mi lugar. Él no dice eso ahí, pero más o menos el concepto. Y cuando las cosas van bien, Krishna me está facilitando para hacer más cosas para él. Entonces, uno empieza a ver todo como la misericordia de Krishna, a de ver cada adversidad como una oportunidad de avanzar en madurez espiritual, en la tolerancia, en la humildad, en respetar a los demás, porque, o sea, cuando uno tiene la visión, Krishna me está dando, esa persona me está gritando, esa persona me está haciendo esto. Yo puedo reciprocar con ira, frustrado, yo puedo enojarme, yo puedo lamentar, o yo puedo entender que Krishna me está dando una prueba para ver, por ejemplo, los versos 255 hasta 270 en Bhagavad Gita son justamente para explicar las 4 actitudes que uno debe tener ante diferentes situaciones y cómo uno debe responder de la mejor forma, ¿no? Y Krishna explica todo eso. Entonces, cuando uno analiza estos versos, uno sabe cómo actuar ante, cómo controlar los sentidos y restringirlos, cómo responder activamente ante situaciones difíciles. Todo eso, en estos versos, está todo cubierto. Entonces, es una cuestión de ver que no hay adversidad para un devoto. Solo hay oportunidad de avanzar espiritualmente. Y cuando uno empieza a tener esa mentalidad, ¿no? Es como muchas veces yo explico para las personas que realmente Krishna prometa, ¿no? Que su devoto nunca va a sufrir. Entonces, incluso se lo hace prometer, ¿no? Se lo hace prometer a Arjuna, ¿no? Su devoto nunca perece, nunca va a sufrir, siempre va a ser protegido, siempre va a tener, ¿no? Yogakshemam Bahamyaham, siempre va a tener todo lo que necesite, ¿no? Entonces, cuando uno tiene fe en esto, uno puede entender que no existe la adversidad, solo existe la oportunidad, solo que las oportunidades, y cuando uno empieza a entender el verso tan clave del Bhagavatam hablado por el señor Brahma, que Srila Prabhupada cita creo que más de 100 veces, ¿no? De Tate Nukampam Susamikshamana, que uno pacientemente debe esperar la misericordia de Krishna en la forma que aparezca, ¿no? Que puede ser, ¿no? A veces nosotros interpretamos lo bueno es lo que es favorable para mis sentidos y mi mente en su estado condicionado. Pero lo favorable es lo que Krishna me manda para superar esas limitaciones de apegarme solamente a ciertas situaciones y luchar para crear otras situaciones. Como dice Bhaktivinoda Thakur, casi todo el mundo pasa la vida tratando de crear la felicidad y tratando de evitar el sufrimiento. Y dice, y no logran ninguno de los dos. Interesante, cuando usted citó este mantra del Tate Nukampa Susumikshama,
Claro, Krishna en un momento, al final en la traducción dice que incluso uno se vuelve merecedor de la liberación porque se ha vuelto su justo derecho, el hecho de poder aceptar y ese sufrimiento, sabiendo que son por las fechorías pasadas, lo convierte a uno en cualificarlo para la liberación, como que explica que se vuelve su propio derecho, su justo derecho. Y también me ¿Sí? acordaba un poquito cuando usted decía eso, Maharaj, también en el capítulo 2, en el texto 14, ¿no? Como la felicidad y la aflicción, como Ujú, las situaciones, y que uno debe aprender a tolerar las dos. A mí también, la ujú. primera vez que escuché eso, dije, ¿cómo tolerar la felicidad? Que no hay mucho para tolerar. ¿Sí? Me acuerdo de eso, muy bueno. Bueno, esos dos versos yo siempre digo a los devotos del 13 y 14, ¿no? Que debe verlo como una progresión, empezando con Advaita Sarvabhutanam, de dejar la envidia. Cuando uno deja la envidia, maitra, ¿no? Uno puede tener amistad, maitra karuna, y con amistad de ver que todos son no, Surinam Sarvadehinam, no. ¿Cómo es el verso? Surinam, no Surinam Sarvadehinam. Um, bueno, este verso de Kapila de Mm. Surinam. No, Surinam Sarvadehinam. Kapila Dev dice que todas las entidades vivientes incorporadas uno debe ver como sus amigos. Entonces, cuando uno acepta, cuando uno no tiene envidia, uno puede ver todo el mundo como amigo y puede tener verdadera compasión. Y después, o nirmamo nirahankara, después uno puede dejar el concepto de que es mío y yo soy, ¿no? Y así progresivamente, y después, ¿no? Sama sukha dukam, no, ¿cómo es? Ah, Kshema, que uno debe, ah, uno puede ver todas uno debe ser ecuánime ante la felicidad y el sufrimiento. Y sí, progresivamente, este verso, esos dos versos siguen progresando hasta mayor, ¿cómo es? Ah, bueno, no recuerdo esta última línea, pero así uno se vuelve querido con Krishna. Mm. Y usted, Maharaj, seguramente sabemos que tiene un montón de servicios, muchos de ellos administrativos, que ahora vamos a hablar un poquito acerca del equilibrio, le queríamos preguntar eso. Pero también usted es un referente espiritual, tiene un montón de discípulos que dio Diksha y también muchos que da Shiksha. Y usted seguramente sabemos que da muchos como consejos, lo vienen a preguntar por una cosa, por la otra. En esta oportunidad nos gustaría que usted nos comparta a nosotros cuál fue o cuáles fueron, si tuviera que elegir, los mejores consejos que le dieron en toda su vida. Los mejores consejos. Bueno, el mejor Prabhupada dijo que hay que hacer Sankirtan, ese es el número uno, ¿no? Haribol. Y de hecho el consejo de Prabhupada principal, porque Prabhupada una vez, eso es para todos nosotros, él preguntó a los devotos, ¿qué es mi más gran deseo para ustedes? Y devotos inmediatamente, Sankirtan, Prabhupada dijo no. Y después de alguien dijo que volvemos devotos puros, Prabhupada dijo eso, ¿no? Que todos tenemos que volvernos devotos puros. Esa es la indicación de Srila Prabhupada. Pero el mejor consejo, no sé, yo creo que para mí, y no es para todo el mundo, el mejor consejo era ser brahmachari, ¿no? Ese obviamente no es para todo el mundo, pero fue un buen consejo para mí. Otros consejos. Uh,
no, no sé, hay tantos buenos consejos Está que, bien, está bien. que he recibido que no me, no me sobresale uno aparte de eso de que dijo Srila Prabhupada. No. Son súper importantes esos, que la Sí. verdad que son muy, muy tan importantes que lo mantienen, ¿no? A usted fiel a esos y hoy con tantos años de práctica, así de manera impecable, ¿no? Bueno, Así que, un buen consejo que también aprendí en la experiencia cuando yo era sannyasi, luego empecé a iniciar. Un hermano espiritual mayor me dijo, mi consejo es nunca se mete entre los problemas de grihastas, ¿no? mm, Y después yo lo tomé como un buen consejo, pero yo pensé que, bueno, que a veces tal vez puedo ayudar, pero ya después de algunas experiencias, yo aprendí mejor dejar eso para consejeros de matrimonio y personas así, porque las pocas veces que intenté hacerlo, terminé siendo odiado por los dos, ¿no? Porque el esposo no consiguió lo que quería de mí, ni la esposa, entonces ya se me quedé mal con los dos, entonces mejor dejar eso para los profesionales, yo creo. Yo sí. puedo dar un consejo, pero mi consejo para los casados en general, siempre les digo, cuando a veces me piden bendiciones para casarse, generalmente después, ¿no? No antes, pero yo siempre les digo, la fórmula del éxito es muy fácil, que tú eres sirviente de ella y tú eres sirviente de él. Siempre tenga esa mentalidad y siempre van a tener un buen matrimonio. Pero cuando tú piensas que ella o él es mi sirviente, es una batalla, una batalla de controlar, ¿no? De manipular y frustración y termina mal, porque uno está pensando en uno mismo y no en cómo ser un sirviente. Qué buen consejo, Maharaj, muy, muy Yo he claro. dicho eso mismo a algunas personas que no son devotos que yo encuentro por ahí, por allá, y ven que yo soy sacerdote, algo así. Entonces me preguntan, ¿qué es el consejo para el matrimonio? Y yo siempre les digo, sí, piensen, no es mala idea, aunque creo que me va a costar, ¿no? Pero sí, claro. Yo les digo que matrimonio no es una oportunidad de explotación, sino es un servicio, porque el matrimonio es real, siempre es un voto ante el Señor Supremo, ¿no? Y yo he dicho a los devotos, realmente es una decisión tan importante en la vida, hay que contemplarlo, porque es hasta más importante que la iniciación en un sentido. La iniciación es lo más importante, no hay duda, pero en un sentido, el matrimonio requiere más cuidado que la iniciación, porque la iniciación es eterna, pero el matrimonio tiene unos 25, 30 años para que sea un éxito. Entonces tiene mucho menos tiempo para perfeccionarlo. Hay que estar muy seguro que estoy bien combinado, ¿no? Porque mismo que yo acepto iniciación de alguien y no tengo por alguna razón una, una reciprocidad como yo concibía, siempre uno puede tener un shiksha guru, pero uno no puede tener shiksha esposo o shiksha esposo, ¿no? Entonces, bueno, algunos lo hacen, pero no se debe. Nunca había escuchado ese concepto y me resulta así como innovador, muy fresco, muy interesante. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Maharaj, usted viaja un montón,
bueno, ahora por supuesto estamos No, en en los últimos 6 meses nada. la cuarentena, es una situación atípica, pero sabemos que usted, bueno, viaja muchísimo. Ahora la pregunta sería la siguiente. Maharaj, usted que viaja tanto, si tuviera que viajar ahora o cuando se pueda, tendría que hacer un viaje desde donde está hasta India, que son más o menos unas 10 horas por lo menos, debe ser. No, desde donde estoy son más o menos, contando el tiempo en el aeropuerto y todo, 26 a 28 horas. ¡Wow! Bueno, imagínese entonces, si tuviera que estar en un avión por 15 horas y Ese usted es lo normal, sí. y usted pudiera elegir a quién tener sentado a su izquierda y a su derecha durante esas 15 horas de vuelo, Maharaj, ¿a quién elegiría usted? Esas dos personas. Ah, Vaisheshika Prabhu y, y Guru Gauranga Prabhu. Esos serían mis, bueno, podría ser otros también, pero serían mis Wow. personas. Guru Gauranga Prabhu para hablar de sabiduría y Vaisheshika Prabhu de hablar de los shastras, ¿no? Así. Wow, qué combinación, ¿eh? Y quiero estar yo también ahí, me quiero poner ahí en la fila de adelante o de atrás para poder escuchar el O si néctar no, de lo que... sí, enfrente puedo poner Banu Swami, ¿no? Y para hacer todas las preguntas acerca de escrituras, diferentes escrituras, ¿no? Y Recuerdo una atrás. vez que tuve la oportunidad de escuchar a usted cuando conversaba con Mahatma Prabhu, con Bhakti Sundar Maharaj, y me sentía como que estaba, no sé, en Misarania, escuchando de los sabios, hablando así de temas filosóficos, en un ambiente muy distendido, fue algo, una bendición increíble, lo recuerdo. Ahí estamos hablando de la amistad, y la amistad es algo muy importante, no solo entre los devotos, es algo en general que es muy importante, y a lo largo de toda su vida en la conciencia de Krishna me imagino que habrá desarrollado relaciones de amistad con varios devotos, hermanos espirituales suyos. Y la pregunta es en relación a eso, ¿no? ¿Cuáles son para usted Maharaj, los valores que, o qué es lo que usted busca o mira o observa cuando decide tener una relación de amistad con alguien? ¿Qué son las cosas más resaltantes? Yo no creo que contemplar, o sea, para mí es algo que es espontáneo, ¿no? O sea, algo que suceda, uno se siente bien con alguien, porque como Srila Prabhupada dijo, hay 3 tipos de amistad. Primero, bandhu, que es, que también Bhaktivinoda Thakur explica, que bandhu es más o menos amistad social, ¿no? Así como tiene amistades en la sociedad, conocidos que tienen un poco de amistad por algunas cosas que comparten. Después, mitra es el tipo de amistad que uno tiene con familiares o amigos que comparten las mismas actividades. Pero la amistad más íntima es suhrit, que suhrit literalmente quiere decir de todo corazón. Entonces, cuando esa amistad llega al punto de uno puede decir cualquier cosa uno al otro y que la parte más importante es cuando el amigo señala algo que tal vez no es muy cómodo para uno. Wow, sí. Eso es eso es difícil, pero a la vez entiendo que eso es una verdadera amistad, ¿no? La amistad es Sí, el que te dice cosas para poder mejorar y cambiar. pero yo creo que un elemento muy importante para amistad es querer compartir y saber cuándo no compartir, en el sentido de que no exigir el tiempo de la otra persona, Mm, porque especialmente con devotos que están, bueno, todos los devotos deben estar ocupados 24 horas por día. Como yo siempre digo, Krishna nada más exige 24 horas, el resto del tiempo es tuyo, ¿no? Pero, no.
Solo hay que dar 24 a Krishna. Entonces, como ese es lo ideal, lo que estamos buscando, entonces todos debemos estar ocupados. Entonces uno tiene que respetar el tiempo que necesita un devoto para su bhajan, para su contemplación, para su servicio, para su lectura. Entonces, esa es una muy buena parte de la amistad, es ese respeto para el tiempo y las necesidades del amigo Muy o buen amiga en punto. cuanto a los devotos. Obviamente, generalmente los sannyasis no tienen tantas amigas, pero no. Sí, podemos tener amigas, pero a distancia, como hermanas espirituales que son amigas, pero a distancia. Claro, claro. Sí, sí, Bueno, sí, comparto también eso, ¿no? El tiempo, el respeto, la aceptación, cosas que a la hora de relacionarse con alguien uno las tiene en cuenta, ¿no? Pero usted lo resumió apenas empezó a responder la pregunta, dijo como que uno no tiene tanto en cuenta esas cosas, sino que se va dando como natural, como se va sintiendo uno. Esa que a veces es mucho más que lo que uno puede como de antemano estar pensando o, digamos, idealizando en la conciencia, en la mente de cada uno. Ujú. ¿Sí? Y volviendo un poquito a lo que estábamos hablando acerca de la administración, de sus servicios. Sabemos que, bueno, usted tiene un montón de responsabilidades a un nivel, al más alto nivel, podríamos decirlo, en cuanto a la jerarquía organizativa de nuestra institución de ISKCON. Usted es miembro del GBC, bueno, a su vez miembro del RGB Latino, y bueno, un montón de otras responsabilidades netamente administrativas. Y por otro lado, toda la parte, digamos, responsabilidades, llamémosle, de discípulos y demás, de prédica. ¿Cómo hace Maharaj usted para balancear, mantenerse lo más feliz que se pueda entre eso? Porque se dice que la administración es la cuarta, la cuarta cleya. Sí, obviamente hay ciertos servicios que son por naturaleza más fáciles de sentir el gusto, ¿no? De sentir el gusto de ¿no? Como cantar el Mahamantra, Kirtan, ¿no? Es más fácil leer el Bhagavatam, tal vez es más nectario. Pero Srila Prabhupada hizo una carta donde él decía, no, yo quiero que mis sannyasis también predican, viajan, pero también que van al banco, que esto. Entonces, cuando yo leí esto, yo entendí que sí, que antes Srila Prabhupada, ah, que Prabhupada veía todo como oportunidad, exactamente como Prabhupada dijo sobre la lectura. Si leímos el Bhagavad Gita o leímos acerca de las gopis, uno debe derivar el mismo placer, la misma satisfacción de Krishna Katha. Entonces, de servicio devocional, uno debe ver que si es administración, es simplemente un servicio para muchos Vaishnavas. Es una oportunidad de servir un grupo, un templo o varios templos, y en vez de simplemente servir a una persona, dos o tres o cuatro, ¿no? Entonces, o la deidad. Y es una oportunidad de servir muchas deidades y muchos devotos, y entonces, aunque tal vez al nivel de néctar inmediato no es igual como un kirtan, pero a nivel de sentir el gusto de servicio, uno debe sentir el gusto de cualquier servicio. Sí, gracias, sí.
estamos intentando, cada uno a su nivel, pero a veces, como usted dijo, a veces, si bien entendemos que el servicio devocional sería como un dulce bien grande, que si uno lo chupa de cualquier lado debería sentir el mismo gusto dulce, ¿no? Pero a veces, bueno, hay ciertas partes que tal vez con un poco de inexperiencia por parte del practicante no se siente tan nectario a veces. Hay más Sí, desafíos. algunos dulces tienen la mejor parte por adentro, ¿no? Así. Y otros son dulces, son iguales por todas partes, ¿no? Pero, Sí. pero todo es una cuestión de, no, todos los gustos en la vida, yo siempre he dicho, menos el gusto natural que sale de Raganuga Bhakti, todos los gustos son adquiridos. Y mismo el gusto en servicio devocional, Param Dristvani Vartate, Krishna dice, cuando uno adquiere el gusto superior, entonces, ¿cómo uno adquiere? Por despertar el gusto que siempre ha estado. Mm. Entonces, cuando adquirir un gusto para algo ah, depende de muchos factores. Por ejemplo, una pareja que si ven un niño haciendo ruido, es un disturbio. Pero al tener un hijo, inmediatamente hay un gusto por todo lo que hace este niño. Cualquier otro niño está llorando, ay, no aguanto, pero ¿no? Cuando es el niño de uno, es una maravilla. Entonces, uno adquiere el gusto por una situación biológica, psicológica, ¿no? Ah, y lo mismo, uno adquiere cualquier gusto biológicamente, psicológicamente o espiritualmente, por comprensión, por deber, por responsabilidad, ¿no? Por entendimiento, por necesidad. Por obligación. Sí, sí, por ejemplo, si estamos en el desierto y solo tenemos arroz sin sal, vamos a adquirir un gusto por arroz sin sal, ¿no? Porque es todo lo que hay. Así es, sí. Mm. Uno se va, sí. Incluso con las cosas, claro, como con las cosas con la gente que toma alcohol, muchas veces, seguramente la primera vez que lo probaron no les gustó, pero van adquiriendo el gusto. Según lo que entiendo, también pasa así con las cosas, digamos, espirituales o trascendentales, que uno va adquiriendo también ese gusto. Y más cuando es algo que ya es intrínseco del alma, ¿no? Como el servicio devocional y demás. Sí, exactamente, sí. Bueno, Maharaj, estamos ya llegando a la recta final de esta entrevista. Sabemos que usted está súper, ultra ocupado con un montón de cosas y bueno, esta parte es para agradecerle por su tiempo, por todo el servicio que hace tantos años ayudándonos a todos nosotros de manera directa o indirecta. Y la última reflexión que le pedimos es, ¿qué consejo Maharaj nos daría a nosotros para mantenernos felices y entusiastas en conciencia de Krishna? Shri Guru Charana Padma, Chitete Kuriaikya, que siempre mantener las instrucciones del maestro espiritual como lo más importante en la vida. Mm, Eh, ya. pero Rupa Goswami dice, hay tres factores que siempre tienen que ir mano en mano, utsahan nishtayat. Hay que tener entusiasmo. ¿Y de dónde proviene el entusiasmo? De asociación con los Vaishnavas, especialmente con Vaishnavas superiores. Nishchayad, fe o determinación, proviene de oír y cantar, y paciencia, comprender que Krishna siempre va a dar lo mejor para nosotros, y después el resto, tata karma pravartanat, ¿no?
seguir las reglas para que uno tenga la fuerza de apoyar esos 3 factores principales. Excelente, muchas gracias. Consejos directos de la Asociación Discipular de Rupa Goswami, como buenos Rupanugas que somos. Maharaj, muchas gracias por darnos la No, oportunidad. gracias a ustedes, ¿no? Y Muchas gracias. espero que Krishna siempre les bendiga con mucho más y más ganas de servirle. Hare Gracias, Krishna. Maharaj. Muchas Bueno, ahí vamos a gracias. habilitar los micrófonos para saludar a Maharaj y darle un fuerte Haribol todos juntos. Haribol, Guru Prasad. Vindiki. Gracias, Hare Krishna. Haribol. Jai, Santa Guru Gracias. Krishna. Jai.